Ayer aportábamos y mostrábamos esa pieza clave en la investigación de ese accidente de Castura que le costó la vida a los 5 niños, en ese accidente del microbús con la retroexcavadora, que es el tacógrafo. Una de las piezas más importantes que quiero volver a mostrarles. Este es el tacógrafo, aquí pone el nombre del conductor, Juan Gómez, el pueblo de destino, Quintana del Serena, y la fecha del accidente, el 8 de mayo de 2014. Pero nos vamos a centrar en esta parte, que es la parte de la velocidad, la más importante, a la velocidad en la que circulaba en ese momento el microbús. Como están viendo, la circunferencia mayor es donde pone las horas, las 8, las 9, las 10 de la noche. Las otras circunferencias lo que muestra es la velocidad. Esos trazos están marcando la velocidad. Y si se dan cuenta, a las 9:22 es este punto. La velocidad marca, si esto es 40, 60, 80, 100, casi llega a los 120. Es decir, que en ese momento el tacógrafo, a las 9:22, cuando colisiona con la retroexcavadora el microbús, el tacógrafo está marcando la velocidad de 120 kilómetros por hora. José Duarte, abogado del conductor de la retroexcavadora de Fernando Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si usted tiene o ya conocía estos datos que acabamos de desvelar. Nosotros hemos estado barajando desde el principio, desde el día 16 que presentamos nuestro escrito de personación, que la velocidad del conductor del microbús era excesiva. Lo barajamos desde el principio y bueno, estamos en disposición de sostener que ha sido más de lo que pensábamos, porque nosotros entendemos que en el trayecto que hace primero para llevar a los niños, a los 15 niños a jugar los partidos, pues entre las 15:35 y 15:50 aproximadamente, por ahí, o hasta las 17:25, pues en principio los datos que nosotros barajamos es que va entre 95 kilómetros hora y llega incluso a tocar los 100 kilómetros hora. Eso es que además durante todo el recorrido, según vemos los datos del tacógrafo, un microbús que tenía que ir a 70 kilómetros por hora, durante todo el recorrido va casi siempre por encima de los 80 kilómetros por hora. En ese momento no por encima de los 80, por encima de los 95. Entonces, pero además hay otro dato. La velocidad máxima es de 70 kilómetros, sí, pero es que el autobús, precisamente porque lleva niños, es que no tiene que ir nunca a velocidad máxima. O sea, la velocidad máxima evidentemente es para algún concreto momento de algún adelantamiento, pero en principio tiene que ir con la máxima de las prudencias posibles. Entonces, es que jamás, tanto cuando los llevaba a jugar los partidos como cuando los traía, es que no ha tenido, bajo nuestro punto de vista de defensa, que es un punto de vista, desde luego, no es nada imparcial, es parcial, y subjetivo, por supuesto. Nosotros entendemos que es que ha ido siempre pues cometiendo una gravísima imprudencia, porque es que ha ido a una velocidad completamente excesiva, tanto para allá como para la vuelta. Y por tanto, nosotros no decimos que pudiera ser el punto de colisión a 120 kilómetros por hora. Nosotros más bien lo situamos en 91 kilómetros por hora, porque evidentemente lo están analizando ahora, la información que se nos ha dado, y ahora mismo no podemos concretar exactamente. Pero desde luego, evidentemente es que toda la ruta la ha hecho a por encima de la velocidad permitida. José, sí, pero muy por encima, pero es que muy por encima, sí, por encima. El viernes pasado declararon los 4 guardias civiles que elaboraron el atestado. ¿Mostraron ya estos datos? ¿Mostraron ya el tacógrafo? Bueno, el viernes pasado lo que se nos facilitó es, por así decirlo, es un adelanto que lo pudimos ver, bueno, pues así someramente, porque fue entre una testificación y otra. Fue un adelanto, no es un informe con sus conclusiones, sino simplemente un adelanto de más o menos lo que están, pues por así decirlo, diligenciando ese equipo en concreto de la Guardia Civil, porque es que además se tiene que complementar con otro informe pericial de otro grupo de la Guardia Civil. Lo que llama la atención, lo que a nosotros nos llama la atención es que están pidiendo más datos al juzgado para poder, en fin, llegar a una conclusión. Y realmente nos preguntamos que entonces por qué el día 9 de mayo se detuvo al conductor de la retro y se le ingresó en prisión. Claro, es que, vamos a ver, al principio, en cuanto se produce este accidente, toda la culpabilidad recae, parece, en Fernando Fernández, en su cliente, por ese positivo en el test de cannabis y de cocaína, pero a medida que han ido pasando los días, parece que han ido cambiando mucho las cosas. Yo creo que esta prueba ahora del tacógrafo puede dar un vuelco a la investigación. Yo no sé si usted piensa que en estos momentos a lo mejor ya se puede imputar a lo mejor a Juan Gómez, al conductor del microbús.
Pues independientemente de que esta parte lo ha vuelto a solicitar la imputación, no solamente por la velocidad, sino porque hay un dato que también hay que valorar muchísimo, y es el siguiente. La velocidad desmonta la versión del conductor del microbús. Es decir, es incompatible la versión que él da a las velocidades que él va y a las distancias que dice él que se coloca y donde dice él que ocurrió el accidente y cómo ocurrió el accidente. Todo eso se ha venido abajo. Pero no porque lo diga esta defensa, que lo ha sostenido desde el principio, por razones simplemente de sentido común. Es cuestión de hacer una medición desde el punto del accidente y desde el cambio de sentido, ¿no? De la línea continua a discontinua. Sino porque es que además ahora ya hay datos objetivos que evidentemente la propia Guardia Civil no le queda más remedio que reconocer que es incompatible la versión del conductor con los datos objetivos que se disponen. Por tanto, si esto es una colisión entre dos conductores, un punto de conflicto en el que uno tiene una versión y otro otra, evidentemente una de las versiones, desde luego, ahora mismo está totalmente desmontada. José Duarte, abogado de Fernando Fernández, el conductor de la retroexcavadora. Muchas gracias por atendernos. A ustedes por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya lo han oído. Parece que hay un vuelco en esta investigación. Este dato del exceso de velocidad bastante amplio, desde luego, de la velocidad permitida por el microbús, puede cambiar totalmente lo que se estaba barajando hasta ahora. Ahora mismo todo está focalizado en Juan Gómez, el conductor del microbús.